Continuamos. Y en este estudio de opinión pública, en esta encuesta que hemos venido comentándole, hoy viene en esta tercera edición segmentada por las 5 circunscripciones electorales en que está fracturada el país. Como usted sabe, Durango se encuentra ubicada en la primera circunscripción regional. Y de acuerdo con la encuesta de Berumen y Asociados, la preferencia partidista en la primera circunscripción donde se ubica Durango acredita para el Partido Acción Nacional una intención del voto pues del 29.3%. Correcto. En tanto que el Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo a Berumen y Asociados, está muy por encima del PAN con prácticamente un 42%. Y en el caso del PRD se ubica en el sótano con apenas 5.5%. Es correcto. Aquí rompe un poco con el esquema que veníamos escuchando durante marzo y abril, porque en esta encuesta, como bien lo apuntaba desde el principio, ya se refleja el efecto influenza. Así es. Estamos en la primera semana de mayo y tal parece que ha sido muy importante eso en la circunscripción 1, que comprende Chihuahua, Nuevo León, las Bajas Californias, Sonora, e incluso Jalisco, Durango. Sí. El PRI toma una ventaja de 13 puntos sobre Acción Nacional. El PRD prácticamente está borrado en esta circunscripción y tal vez explique un poco el efecto de la influenza. ¿Por qué? Porque en las anteriores encuestas de Mitofsky, incluso de la última de Reforma, estaba prácticamente con un empate. Sí. Entonces es muy interesante este dato por circunscripción después del efecto influenza. Y eso que la primera circunscripción hay 2 gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, que es Jalisco y obviamente Baja California. Jalisco y Baja California. Sí, completamente de acuerdo. También además de la influenza, licenciado, considero que no se tiene una estrategia real del Partido Acción Nacional, sobre todo en los estados donde funge como oposición. En el caso de Durango, más o menos los sondeos que se han realizado marcan esta tendencia y lo vemos claramente en que no se cuenta con una estrategia real de posicionamiento de esos candidatos. La selección o imposición que se hizo de los abanderados en los estados que componen esta circunscripción no se hizo de una manera adecuada atendiendo los índices de popularidad y bien pues hemos caído ya también en ese intento bajado a lo local de la guerra sucia que no ha dado buenos resultados. Por ejemplo, el que se hizo el pasado jueves, donde gente identificada con Rodolfo Dorador y Claudia Hernández se hicieron pasar como integrantes de la FEUD, donde lo que trajo como consecuencia fue únicamente que los exhibieran por una decisión mal tomada, nada estratégica, donde evidenciaron que no tienen una planeación real para ir posicionándose. Entonces, la influenza y estos errores políticos por parte de los estrategas y operadores del blanquiazul, pues lógicamente allí se refleja en las distintas encuestas, como es el caso de Berumen y Asociados. Hay, sin embargo, una ventaja, Alberto, en el episodio de este jueves, que esta maniobra orquestada por el propio senador Dorador prácticamente sacudió la apatía en que estaban transitando la competencia electoral. Sí, porque veíamos intentonas únicamente mediáticas, donde salió primero el PRD exigiendo o señalando a Jorge Herrera Caldera que ya había rebasado los topes de campaña. Después salen las chicas del Partido Verde señalando a Claudia Hernández, pero únicamente en el factor mediático. Ahora esto pues ya se va ante las autoridades, se les acusa de la comisión de delitos electorales y lógicamente los chavos asustados pues fueron a soltar toda la sopa en donde se ve involucrado el Partido Acción Nacional a través de Dorador, y pues ahí a ver cómo les perjudica, a ver cómo les rebota este detalle que es desafortunado y que no hubo la necesidad, debe haber habido la necesidad para sacar este detalle tan burdo y tan insulso.
Habrá que ver en términos del impacto electoral cómo este ejercicio de guerra sucia puede o no repercutir en la voluntad del electorado. Sí, es correcto. Digo, aquí tenemos que tomar en cuenta, licenciado, que venimos arrastrando poco a poco el cambio, un poco en la actitud del votante o del posible votante, pero dado estos problemas que hay internos en los partidos, la guerra sucia, etcétera, se sigue manifestando pues un desinterés generalizado, ¿no? Sigue la cifra entre el 23 y el 25% en promedio, según los datos de varias de las encuestas. Incluso es alarmante que en esta propia encuesta de Verumen aparece un dato en el que ya anuncia el posible votante la intención de que si no está interesado en algún candidato, si no le interesa alguna propuesta, anule su voto, acuda, pero anular su voto. Entonces es preocupante en este sentido lo que han abonado estas campañas negativas a la intención de voto del ciudadano, ¿no? Ahora, es importante hacer mención de que por lo general las elecciones intermedias de carácter federal registran poca participación, pero también ha influido de manera muy subrayada esta lamentable legislación electoral en materia federal que recientemente fue aprobada por los diputados federales. Una legislación que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión y que también constituye una auténtica camisa de fuerzas. Sí, completamente, ya lo habíamos comentado en ediciones anteriores, licenciado, que esta reforma electoral trae una serie de abstinencias, de prohibiciones muy duras, muy reacias, y aquí hay que añadirle otro ingrediente al tema electoral, que es las reformas legislativas que se aprobaron en torno al narcomenudeo, adiciones y modificaciones a los códigos penales, procedimientos penales de la Federación, así como a la Ley General de Salud. Porque aquí yo veo que fue una jugada a la inversa del Partido Acción Nacional, como la ley de extinción de dominio. Primero se le quiso hacer culpable al revolucionario institucional en que sus legisladores no querían aprobarla y esto provocaba ineficiencia y retraso en el combate al crimen organizado. Así es. Recordemos que hasta la Iglesia Católica intervino en este detalle. Esto tal vez con el fin de crecer y repuntar en las encuestas. Ahora con esta ley, donde lo trascendente es la permisión de portar pequeñas dosis de drogas, trae como consecuencia de que el PRI sale a aprobar la mayoría de todos los senadores y la gran mayoría de los diputados federales. ¿Con qué objetivo? De que no les colgaran esa medallita o ese muertito de que no quisieron aprobarla. Ahora, ¿cuál es el riesgo ante esa presión que sigue de la sociedad civil, de partidos políticos? Que salga el presidente Felipe Calderón a ejercer el derecho de veto, a vetar estas reformas, y él se erija como héroe de la juventud, que es los principales afectados en el mercado del narcomenudeo, y esto pueda permitir subir un poco en las encuestas. Entonces, hay que tomar en cuenta que ya todo acto político y gubernamental va con esa mira de crecer electoralmente. Por supuesto. De tal manera que en términos generales habrá que esperar en la siguiente medición qué repercusión tendría a plenitud el tema de la epidemia, el tema del narcomenudeo, que ha sido sumamente rechazado por diversos sectores de la comunidad y que acreditan la paternidad de esta ley, obviamente el presidente Calderón, y el respaldo que tuvo de manera mayoritaria y abrumadora por los legisladores de Acción Nacional, y también es oportuno decirlo, y por una porción menor del revolucionario institucional. Son factores que, como tú lo sabes, Leonardo, inciden en la decisión, en la voluntad del electorado. Sí, correcto. Y aquí también otro, dentro de este escenario conflictivo, pues vamos a ver en las siguientes encuestas el efecto de Salinas, el efecto de la Madrid, el efecto del narcomenudeo, y pues el electorado está consciente, lo están bombardeando mediáticamente, y obviamente pues va a tomar o va a cambiar o va a modificar sus intenciones de voto, ¿no? Entonces esperemos que el escenario de las campañas se modifique y obviamente pues estas encuestas estén monitoreándose y cambiando drásticamente, ¿no? Muy bien, pues de esta manera llegamos a la parte final de nuestra mesa de análisis. Hemos comentado
el resultado de la última encuesta de Verumen y Asociados y los temas de coyuntura que de una u otra manera inciden en el fenómeno electoral. Nuevamente agradezco a Alberto de la Rosa y por supuesto a Leonardo Álvarez el que nos hayan acompañado en esta mesa de análisis. Y nosotros vamos a un corte comercial para continuar con el resto de nuestra programación de información y por supuesto de análisis. Continuamos.